Hermanos, una vez más les saludamos por este medio. Es un gozo, como repetidas veces lo mencionamos, un gozo poder compartir con ustedes estas alabanzas y también el mensaje de la palabra, celebrando a aquel que nos rescató a precio de sangre, y como ya sabemos, nuestra salvación costó un precio sumamente alto, la muerte de nuestro Señor. Pero así como dicen las Escrituras, aunque murió, Él también resucitó y en este momento está a la diestra del Padre. Por eso nos gozamos y podemos celebrar esta victoria tan maravillosa, tan gloriosa, que nuestro Señor resucitó al tercer día y hoy reina por los siglos de los siglos. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Y así es, tenemos esa victoria que Él nos ha dado, y a todos los que hemos creído en Él, porque Él es todopoderoso y Él es la razón de nuestra vida, la razón de nuestra adoración, porque Él es majestuoso, grande y todopoderoso. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad
algo maravilloso y grande, si nos ponemos a pensar. Es lo que hubiera sido de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado, si el Señor no nos hubiera rescatado. Y este canto que queremos compartirles a continuación habla precisamente de qué hubiese sido de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado. Pero gracias a su misericordia y en su infinita gracia, que nos alcanzó, y ahora podemos alzar nuestros ojos y darle gracias a nuestro Señor. Vagaría sin rumbo.
no fuera por tu gracia, por tu amor. Y así es gracias a su sacrificio, gracias a su amor, que nosotros podemos estar aquí para alabarle, para exaltarle y para disfrutar de su presencia. Una vez más, les saludo, hermanos, y vamos a abrir la palabra de nuestro Señor allá en Mateo capítulo 22, y vamos a culminar con este capítulo, vamos a terminar con este capítulo para, si Dios quiere, la siguiente semana comenzar con un nuevo capítulo más de este gran libro, el Evangelio según San Mateo, y vamos a ubicarnos en el capítulo 22, versículo 41. Mateo 22, 41 es lo que vamos a ver hoy, y dice de la siguiente manera, Mateo 22, 41: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Este es el tema que vamos a ver en este día, y esta es la gran pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Esa es la gran pregunta, esta es la pregunta grande. El tema de hoy precisamente es esa, la deidad de Cristo, pero vamos a estudiarlo poco a poco. Vamos a contestar la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y si nosotros nos dedicáramos a investigar o preguntar a las personas de los diferentes estratos sociales, ¿quién es Jesucristo?, tienen una opinión acerca de él. La gente tiene muchas respuestas a esta pregunta. Para unos, Jesús fue un gran revolucionario; para otros, un gran político; para unos más, un iluminado; otros, un profeta, y algunos lo comparan con Buda o con Mahoma. Las religiones tienen su propio concepto acerca de Jesús. El hinduismo, por ejemplo, dice que Jesús fue un iluminado. En una entrevista por BBC Mundo al vocero en España de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Juan Carlos Ramchandani, dijo: el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado. Para el hinduismo, entonces, Jesús es un maestro o un iluminado. Para los budistas, Jesús fue solo un gran maestro, un guerrero espiritual, un Buda. José Castelao, reverendo Toam Sunim del Templo Zen de la Ciudad de México, dijo: para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. No lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. Esto es lo que dice este hombre budista. Para los budistas,
Existen personas como Jesús que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. A estos individuos se les conoce como Budas o Bodhisattvas, es decir, seres despiertos, héroes o guerreros espirituales. Explicó también a BBC Mundo Tony Karam, director de la Casa del Tíbet de México. Y por otro lado, en el Islam, Jesús es considerado como profeta a la altura de Abraham, Moisés y Mahoma. Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios, dijo Muhammad Ali Ibrahim Bokhari, supervisor general de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana. Para el Islam, Jesús fue un simple humano que no tiene nada que ver con la creación ni el sustento del universo. Bokhari dijo más adelante: creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos socios de Dios, ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Podemos ver entonces que para el Islam Jesús fue siervo, su madre fue sierva, pero no tiene nada que ver Jesús con la creación y el sustento del universo. Dentro del judaísmo también tienen un concepto de Jesús. Ellos afirman que Jesús nació, creció y murió como judío, pero en su visión e interpretación, escuchen bien, ellos dicen: es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Ellos afirman, los judíos, el judaísmo, que es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Lo reconocen como maestro rabino, pero nada más. Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Latinoamericana, dijo a BBC Mundo: lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Compartimos la idea de Jesús, pero diferimos en la idea de Cristo, señaló Marcelo Polakov. Otro hombre, vocero de la congregación Kol Shearafif Israel de Panamá, dijo al noticiero: dentro del judaísmo, Jesús no es considerado como el Mesías, porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Es decir, ellos siguen esperando al Mesías hasta ahora. En este mismo pensamiento acerca de la identidad de Jesús, John MacArthur, en su comentario según el Evangelio según San Mateo, dice: muchas religiones y sectas enseñan que Jesús fue un profeta de Dios, o al menos un gran maestro religioso, pero no fue el Salvador del mundo, y que no fue divino en algún grado mayor del que todos los hombres se consideran divinos. Las líneas de batalla del cristianismo bíblico inevitablemente son atraídas al tema de la divinidad de Jesús. Esa es la única doctrina, aparte de la cual todas las demás no tienen sentido. Porque si Él, es decir Jesús, no fue divino, no pudo ser el Salvador del mundo, y los hombres no tendrían manera de reconciliarse con Dios. Este es el tema que va a tratar Mateo en este pasaje: la identidad absoluta de Jesús.
Dice nuevamente el versículo 41, hay un cuestionamiento ahí, aquí hay una pregunta, y dice versículo 41 de Mateo 22, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pasajes anteriores, en Mateo 21, versículos 45 y 46, dice que cuando los principales sacerdotes y fariseos escucharon las parábolas que nuestro Señor había dicho, entendieron que Jesús hablaba de ellos. Por lo tanto, estos hombres líderes religiosos intentaron echarle mano, pero temieron al pueblo porque le tenían por profeta. A partir de este momento comenzaron a planear cómo sorprenderle en alguna palabra. Como ya vimos, fueron los discípulos de los fariseos con los herodianos para preguntarle acerca del tributo y fracasaron. Fueron los saduceos y fueron avergonzados al ser llamados ignorantes, errados. Fue nuevamente uno de los fariseos, maestro de la ley, y fue maravillado por la respuesta contundente e irrefutable de nuestro Señor, lo que vimos la semana pasada, acerca de la pregunta del gran mandamiento. Y mientras aún estaban allí reunidos, nuestro Señor lanza una pregunta. Aparentemente estaba fácil. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Era una pregunta con una respuesta muy familiar para los judíos. En otras palabras, la pregunta era: ¿de qué línea judía venía o debía venir el Cristo? ¿De qué línea judía? Es interesante que no hable directamente de sí mismo. Resulta interesante que nuestro Señor no hable directamente de sí mismo. Aunque Él no había negado su identidad al ser llamado como el Hijo de David, recordemos por estos dos ciegos en el capítulo 20, versículo 30, y en las multitudes, en la entrada a Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 9, Él desea que sus mismos opositores expresen de qué línea venía el Mesías y no tengan oportunidad de cambiar su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la contestación? Dice versículo 42 en la segunda parte, le dijeron: de David. Posiblemente este grupo de fariseos rieron al escuchar la pregunta. Hasta los niños sabían esa respuesta. Lo estaban gritando unos días antes en la entrada de Jerusalén. Aunque no reconocían a Jesús como el Mesías, ellos reconocían que debía venir del linaje de David. Entonces respondieron ante la pregunta: de David. ¿Cuál era la intención del Señor con esta pregunta? La intención de nuestro Señor con esta pregunta era revelar la verdadera identidad de Cristo. Aunque las multitudes aclamaban hosanas al Hijo de David, refiriéndose a Jesús, cuando entró a Jerusalén, no sabían completamente las implicaciones de estas palabras. Nuevamente, John MacArthur dice: aunque era cierto que el Cristo sería el Hijo de David, dicha respuesta fue parcial e inadecuada. En lugar de que este título fuera demasiado grande para Jesús, como los dirigentes judíos sostenían, era demasiado limitado. Según procedió a explicar, el Mesías tenía una pretensión de grandeza que excedía en mucho al hecho de que descendiera de David. Es decir, para los judíos, para los fariseos, saduceos, principales sacerdotes, etc., no podían escuchar o tolerar que Jesús aceptara el título de Hijo de David.
No podían tolerarlo, no aguantaban, no soportaban esa frase. Para los judíos, para los principales sacerdotes, para los líderes religiosos, era un título sumamente grande que estaba adoptando Jesús. Pero la verdad, hijo de David, en el sentido como lo estaban entendiendo los judíos, ese título era demasiado pequeño para nuestro Señor. Era demasiado limitado. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús? ¿Por qué odiaban tanto a nuestro Señor? Porque, como ya se mencionó en repetidas ocasiones, las personas se refirieron a Él como el Hijo de David, en otras palabras, como el Cristo. Y Él simplemente las aceptó. No renunció a ese título porque en verdad ese título le pertenecía. Y eso enfurecía a los judíos. Pero hay algo más. La intención de nuestro Señor con esta pregunta era corregir la idea errónea que tenían las personas que le habían aclamado días antes como el Hijo de David, como el Cristo. ¿Cuál era esa idea errónea? Aclamaban a un Mesías terrenal, político y revolucionario. Cuando vemos a Jesús entrando a Jerusalén, la Biblia dice ahí en Mateo 21 que multitudes lo acompañaban. Una gran multitud venía acompañándole desde Capernaum y otra gran multitud que venía saliendo de Jerusalén. Recordemos que era la semana ya de Pascua. Y había una gran multitud y la multitud aclamaba: Hosana, Hosana Hosana al Hijo de David. Y gritaban hosanas. ¿Estaban reconociéndolo como el Mesías? Sí. Pero no entendían exactamente qué implicaba toda esta frase. Ellos creían que el Mesías o Hijo de David era simple y sencillamente un Mesías terrenal, humano, político y revolucionario. Otro comentarista, William Hendrickson, comenta y dice: las ideas terrenales que se habían unido al concepto Hijo de David o Mesías tenían que ser quitadas. Ha llegado el momento para preparar el auditorio para la idea de que el título Hijo de David significa más de lo que generalmente se entendía. Los fariseos debían aprender que el Hijo de David es también el Señor de David. No solamente es hombre, también es Dios. Esa era la intención de nuestro Señor al lanzar esa pregunta, de quitar, de aclarar, de corregir esa idea errónea que tenían no solamente las multitudes, sino también los líderes religiosos. No solamente los líderes religiosos, sino todas las multitudes, de corregir esa idea errónea que tenían acerca del Mesías. Y nuestro Señor lanza esa pregunta: ¿qué opinan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron: de David. Todos lo saben, todos lo sabemos, los niños lo saben, es de David. Y entonces viene el conflicto. Versículo 43. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta este momento, hermanos, hasta este momento,
todo judío entendía que el Cristo, simiente de David, era simplemente humano, con el poder de reinar como su padre, claro que sí, pero finalmente humano. Entonces, una vez que respondieron, el Señor lanzó otra pregunta que conflictuó a los judíos. Pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Jesús está mencionando el Salmo 110, versículo 1. Es importante mencionar que para el judío, para todo judío, para los judíos, este salmo era muy conocido. Y no solamente era conocido, sino que reconocían que era un salmo mesiánico. Ellos sabían y reconocían que este salmo lo había escrito el rey David y que hablaba del Mesías. En otras palabras, el versículo 44 de Mateo 22 se puede traducir sin problema de la siguiente manera: dijo Jehová a mí Adonai, Señor, Cristo, Mesías. El segundo Señor aquí se identifica como el Mesías. Y todo judío, y más los líderes religiosos, sabían esto. En otras palabras, ellos entendían muy bien lo que decía este salmo. Dijo Jehová a mí Adonai. Entonces nuestro Señor les cuestiona si el Mesías, el segundo Señor que se menciona en Mateo 22, 22, 44 y Salmos 110, 1, el segundo Señor que se menciona es el Mesías. Entonces nuestro Señor les cuestiona si el Mesías, el Cristo, es simplemente un hombre, el hijo humano de David, como David en el espíritu le llama Señor, es decir, Adonai, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. David se está dirigiendo al Mesías como su Señor, como Adonai. Jesús les dice: ¿por qué? Si ustedes dicen que el Mesías es simplemente humano, en resumen, ¿por qué David le está diciendo Adonai a este ser humano? ¿Por qué David le está diciendo Adonai, Señor, a este ser humano? Es lo que Jesús le está confrontando a los judíos. La frase, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, tiene mucha importancia. Si la palabra Adonai, que de por sí ya es suficiente, ya es fuerte, ya es más que claro para reconocer la deidad de Cristo, el lugar que ocuparía Adonai consolidaría más este fundamento. El sentarse al lado derecho, como dice, el sentarse al lado derecho de alguien implicaba igualdad en todo. Igualdad en rango, igualdad en autoridad, igualdad en poder. Jehová le está diciendo a Adonai: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está diciendo esto? David. Dijo el Señor a mi Señor. David está diciendo: dijo Jehová a mí Adonai, a mí Señor, a mí Mesías, a mí Cristo, a mí Dios. El Mesías, este Mesías, no solo tendría toda autoridad, sino todo poder para tener bajo sus pies a todos sus enemigos.
todos sus enemigos. Nuestro Señor preguntó nuevamente, pues si David le llama Señor, Adonai, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Por qué a su hijo le llama Adonai? En el pensamiento de los líderes judíos, los líderes religiosos, en su pensamiento, si el Cristo es simplemente humano, ¿por qué David le está diciendo Adonai? Un título más que humano, un título de deidad, un título igual a Jehová, un título igual a Dios. ¿Por qué David le está diciendo Dios al Mesías, si es un simple humano? Y ahora, pongamos atención que David está diciéndolo, y es muy claro aquí, en Mateo capítulo 22 y Salmo 110:1, está diciendo, David lo dijo en el Espíritu. Pues como David en el Espíritu le llama Adonai, Señor, a su propio Hijo. ¿Cómo puede entenderse esto? No puede haber otra respuesta más que aceptar que el Cristo es Dios. David nunca podría dirigirse por el Espíritu a un simple hombre como Señor. Debía ser algo más, debía ser Dios. En un sentido, el Señor les está diciendo, si David en el Espíritu está reconociendo la deidad del Mesías, ¿por qué ustedes no? La respuesta de los fariseos fue de completo silencio. ¿Entendieron lo que el Señor quiso decirles? Por supuesto que sí. Lo entendieron, pero no lo aceptaban. El problema no era intelectual, sino de voluntad. Ese es el problema de la humanidad. Saben quién es Dios, saben quién es Jesús, pero no quieren aceptarlo. Y nadie, dice versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se fueron, le dejaron, se alejaron sin ser salvos. Algunos de ellos creyeron en este momento, seguramente. Algunos otros más tarde, después de su muerte y resurrección, creyeron en él y fueron salvos. Pero algunos más no creyeron y murieron sin él, y murieron sin el Cristo en sus vidas. Hermanos, la Biblia menciona que todo aquel que muere sin Cristo sufrirá una condenación eterna. Nuestro Señor se presentó, y en este momento Mateo lo está presentando como el verdadero Mesías, no terrenal, no político, no humano, sino el verdadero Mesías de Dios, de Jehová, el verdadero Dios. Nuestro Señor hizo tantos milagros, mostrando sus credenciales de que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Él era y es y sigue siendo Dios mismo, pero le rechazaron. Y hasta este momento Él, por las mismas escrituras, les está diciendo: yo soy Dios, crean en mí. Y le rechazaron. Hermanos y amigos,
depende la forma como veas a Jesús. Depende de la forma como veas a Jesús, será el destino de tu alma. Así de trascendente, así de importante es el asunto con Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un iluminado? ¿Un maestro? ¿O es Dios mismo? Él dice en este momento: arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree en Cristo Jesús, arrepiéntete y cree en Cristo para vida eterna. Oremos. Padre, gracias, oh Dios, te damos por tu palabra y porque te has manifestado por medio de tu Hijo, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos tu gloria, gloria como el unigénito del Padre. Que tu palabra, Padre, sea plantado en cada corazón. Y Padre, que tu reino se extienda, que no sea rechazada tu palabra, Dios, y que sea reconocido a Jesús como el Mesías, como el ungido, como Dios mismo viniendo a rescatar a la humanidad. Padre, toca los corazones de toda persona que pueda escuchar tu palabra, y que tu nombre sea exaltado